Agáchate. Agáchate. Si el saludo se la administra, ¿qué más horas? Ya lo habéis hecho, ¿no? No tenemos mala, Echa un poquito para atrás, Aitor. Tú llévame. Banatuko ditugu. Eta bukatzeko zuek egindako galderak mahai gainean. Lehendakari ohia, ministra anderea, alkate jauna, eta zuekin batera etorritako herri agintari guztiok, herri ordezkariok. Gaur bereziki CBKen presidente, arduradun eta kideok, eta baita SEA, ADEGI eta Konfebaskeko arduradunok, eta gainontzeko gizataldetako jaun andreok egunon. Eusko Jaurlaritzak euskal ekonomiaren egoerari buruzko txostena argitaratu berri du. Txosten honetan, atzera begirada bat egiten dugu, ekonomiaren bilakaera aztertzeko. Horrekin batera, datozen urtei begira aurrikuspen eta erronka nagusinak nabaritzen ditugu. Duela 5 urte besterik ez, 5 urte, 2014an, hain zuzen ere, atzeralditik irtetzen geunden. Geroztik, hazkundea finkatu eginda, eta gorabeherak onartuz, euskal ekonomiaren aurrerapena positiboa izan da. Hau da, eta izango da, gure lehentasuna. Hace solo 5 años, la economía vasca comenzaba a salir de la recesión. Hoy crece. Agradezco su atención y me permito poner en valor las decisiones que adoptamos hace 5 años. Y lo hicimos juntos. Administración pública, empresarios, empresarias, responsables de empresas y entidades financieras, polos tecnológicos, compartiendo diagnóstico y estrategia. Conseguimos sumar la iniciativa pública y privada en una misma dirección. Los ejemplos son el Plan de Reactivación Económica y Empleo, el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, la apuesta por la formación dual, la especialización inteligente o el Consorcio de Internacionalización. Hemos avanzado. Lo importante es seguir caminando juntos. La mirada al futuro tiene que ser compartida, de forma creciente, porque el futuro es cada día más abierto e incierto, más competitivo y global. El informe de situación y perspectivas de la economía vasca confirma el asentamiento de la senda de crecimiento. Este informe destaca las 5 claves de nuestro modelo de desarrollo humano sostenible en su aplicación a la competitividad regional europea. Evolución de indicadores macroeconómicos, mercado laboral, desarrollo empresarial, infraestructuras e innovación. Seguir avanzando en la competitividad de Euskadi demanda asumir un proyecto compartido y apostar por la colaboración, auzolana. Konfiantza sortzea da gure helburua, hazkunderako joera finkatzeko, langabezia murrizten laguntzeko, enpleguaren kalitatea hobetzeko eta etorkizuneko hazkundea bermatzeko beharrezkoak diren eraldaketak egiteko. Eguneroko eraldaketa hori 5 urte hauetan finkatu eginda. Hemen Bizkaian industria nabarmenduko dut. Lehiakortasuna sendotzeko industria indartzen jarraitu behar dugu. Euskal ekonomiari industriak egiten dion balio erantziaren ekarpena 24%koa da, eta helburua da 25%ra iristea.
Una palanca clave para consolidar crecimiento sostenible y empleo de calidad es la formación. La mitad de la población vasca, entre 25 y 64 años, ha cursado estudios terciarios. El objetivo es alcanzar el 55% para el año 2020. Un objetivo específico es lograr una mayor incorporación de la mujer a las carreras de carácter científico y técnico. La cualificación profesional, la incorporación de la mujer, la formación dual o la apuesta por la innovación son objetivos compartidos en los que tenemos que seguir trabajando juntos. Son objetivos en relación a los que hemos encontrado siempre el apoyo y la colaboración de CEBEC. Joera horri eutsi behar diogu. Azken finean, enplegu aukerak zabaltzea dago jokoan, denok onartzen dugun lehentasuna. Atzo CEBEKek ere helburu hori bera nabarmendu zuen. Ahalik eta gehien murrizten jarraitu behar dugu langabezia eta horrekin batera enpleguaren kalitatea hobetu. Gazteen enplegu aukerak sustatzen jarraitu behar dugu. 4 urte hauetan, guztira, 20.000 gaztek lehen lan esperientzia edukitzea da, enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko planaren konpromisoa. Bide erdia egin dugu eta 14.000 gaztek izan dute lehen aukera hori. Abia puntua kezkagarria zen. Duela 6 urte, Euskal Gazteen langabezia tasa 29%koa zen, eta iazko urtean 16%ra jaitsi da. Arlo honetan, prestakuntza dualerako programa garrantzi berezia dauka. Lanbide heziketan aurrera egin dugu eta orain, unibertsitatera zabaltzen ari gara. Beti ere, eskertzen dugun enpresa munduaren laguntza eta parte hartzearekin. Cuando nos observan desde el exterior, y este año lo ha hecho Financial Times, se señalan 3 claves de la política económica vasca. 1. Apuesta por la estabilidad, crecimiento y empleo como prioridad. Las instituciones públicas demuestran cercanía con la economía productiva real, favoreciendo sus decisiones de inversión con una visión a medio y largo plazo. Ayer, CEBEC subrayó la necesidad de un horizonte de estabilidad institucional en el Estado, como hoy lo ha hecho también su presidente. Comparto esta reflexión. 2. Rigor en la gestión. Cumplimiento del compromiso europeo de déficit público. Un país que cumple los objetivos de déficit y deuda es más atractivo para la inversión. Desde 2017, nuestras cuentas públicas están en equilibrio presupuestario, sin déficit. Cumplimos con la regla de gasto y nuestra ratio de deuda se sitúa en el 13,6% del Producto Interior Bruto, la más baja del Estado. 3. Estrategia económica compartida. Apuesta por una economía de base industrial, competitiva, abierta al exterior y que invierte en innovación como llave de desarrollo futuro. Hemos apoyado 67 proyectos estratégicos de I+D y aprobado el plan de la red de parques tecnológicos de Euskadi. Saben que el desarrollo del parque tecnológico de la margen izquierda, zona minera, es una prioridad para todas las instituciones públicas. Estamos convencidos de que va a suponer un revulsivo para la regeneración económica y social de toda la comarca. Colaboración y crecimiento. Nuestro compromiso es mantener esta trayectoria. El pasado año la economía vasca encadenó el 5.º año de crecimiento con un 2,8%. El pasado año la economía vasca creó empleo. En abril del año 2013 contábamos con 872.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, 872.000 en el año 2013, en abril. En abril de 2019 son 963.000 personas. Nuestro objetivo es lograr los 980.000 empleos existentes antes de la crisis. Todavía nos falta por recuperar el 4% del empleo con que contábamos el año 2008. Nuestra previsión es que este año se puedan crear 14.900 empleos netos y el año que viene 12.500 más. Estas previsiones coinciden con las expectativas positivas de CEBEC para el empleo en Vizcaya.
este es el objetivo que nos une y por el que merece la pena seguir trabajando juntos, cooperando de manera corresponsable por el bien común. Estrategia konpartitzen dugu, baliabideak baditugu, ekonomia jarduerak hazkundea erakusten du. Enplegua sortzen ari da egunez egun, baina oraindik 4% sortu behar dugu, duela 10 urte genuen enplegu guztia berreskuratzeko. Hori da, elkartzen gaituen helburua, eta badakizue Eusko Jaurlaritzaren ateak irekita daudela enplegu aukerak sorraraziko dituzten inbertsio erabakiak eta proiektu berriak laguntzeko. Nuestra misión compartida es fortalecer el modelo que aúna desarrollo humano y crecimiento sostenible. El modelo que favorece el crecimiento y el empleo, garantiza el desarrollo y la cohesión social sin hipotecar a las generaciones futuras. Un modelo que sitúa a la persona en el centro de la actividad social y también empresarial. Las personas como protagonistas de un proyecto común. Esta es la clave de un nuevo modelo de empresa más participativo, inclusivo, innovador y también más rentable económica y socialmente. Un modelo en el que me consta que CEBEC ya está trabajando. Os animo a continuar por este camino emprendido. Gracias a CEBEC y a todas las empresas por contribuir día a día al objetivo de generar riqueza y empleo que representa nuestro bien más preciado, el bien común. Eskerrik asko eta on egin.